Buenos días muchachos, la clase de lunes les había dejado como ejercicio que resolvieran esto, que les preguntaba cómo sería la estructura molecular del siguiente péptido conformado por estos 6 aminoácidos. Deberían indicar también dónde se encuentra el grupo amino y el grupo carboxilo terminal. Esto yo les comentaba que yo les iba a dar la respuesta correcta y pues a continuación la vamos a ver y vamos a analizar un poquito de cada uno de la manera en la que se tenía que resolver el ejercicio. Aquí en este documento en PDF pues podemos observar cuál es el resultado. Ustedes deberían de haber elaborado en su cuaderno pues esta estructura, ¿no? Esta fórmula semidesarrollada del péptido conformado por esos 6 aminoácidos. Lo primero que debieron haber realizado o haber determinado era pues las letras, ¿verdad? El código de una sola letra que aminoácido correspondía. Para eso se pudieron haber ayudado de la tabla que yo ya les había incluido aquí en la presentación de proteínas, o si no, pues ustedes pudieron haber investigado eso en internet, ¿verdad? De acuerdo con el código de una letra. Decíamos que el péptido comenzaba con el aminoácido E, que en ese caso pues es ácido glutámico o glutamato, y seguía con algunas otras como también era la fenilalanina, era la glicina, la leucina y la lisina, me parece, si mal no recuerdo. Entonces, ahí pues vamos a ver acá. Nos estaba diciendo ese péptido que estaba conformado por el aminoácido E, que corresponde a ácido glutámico. Enseguida estaba unido al aminoácido F, que es fenilalanina. Después al G, que es glicina. Después al L, que es leucina. Luego a la K, que es lisina. Y finalmente a la Q, que es glutamina. Entonces, yo les comentaba que esos péptidos tenían siempre su síntesis comienza por el extremo amino terminal, es decir, el extremo del ácido glutámico donde tiene residuo de amina. Entonces, el ácido glutámico, ese aminoácido, tiene esta fórmula que observamos aquí. Es un NH2, CH, COOH, ¿verdad? Porque va a estar conformado de su grupo carboxilo y su grupo amino, así como de su radical. Aquí pues ya no tiene ese grupo COOH, porque ya se formó un enlace peptídico entre el ácido glutámico con la fenilalanina. La fenilalanina ya no tiene el grupo amino así tal cual como NH2, sino que únicamente pues tiene el NH, porque ya se unió un hidrógeno de ese grupo amino con el con el OH del grupo carboxilo del ácido glutámico. De esta manera pues se desprende una molécula de agua aquí en la unión de estos dos aminoácidos. Y luego en las flechitas, en los enlaces químicos en los cuales hay encima de ellos una flechita, pues indica que ahí ya se realizó o se constituyó un enlace peptídico. Entonces, este péptido está constituido por 6 aminoácidos y para poder unirlos pues se formaron 5 enlaces peptídicos con el consecuente desprendimiento de 5 moléculas de agua. Una molécula aquí, otra acá, otra acá, otra acá y finalmente una aquí. Luego, aquí observamos que tenemos ese ácido glutámico unido a fenilalanina, que es este aminoácido, unido a este residuo de glicina, unido al residuo de leucina, de lisina y finalmente glutamina. Al final, pues obviamente que si ponemos el grupo carboxilo completo, porque pues aquí no tenemos ningún enlace peptídico que se haya formado. Aquí indicamos que el extremo amino terminal es este péptido y el extremo carboxilo terminal es el de acá. Muchas veces en la literatura o en diferentes fuentes de información que estemos revisando pues temas acerca de proteínas, en vez de poner la palabra amino terminal, ponen una N-terminal, eso significa amino terminal, es lo mismo. Luego en ocasiones en vez de poner carboxi terminal, únicamente pone la letra C para indicar que es el grupo carboxi terminal. Y esa pues sería la respuesta correcta a la tarea que habíamos mencionado, que habíamos dejado la clase de lunes ahí para ustedes. Por favor comparen lo que ustedes hicieron con lo que les estoy mandando y pues aclaren dudas que pudieran haber surgido a la hora de realizar el ejercicio, o pues si había algo que ustedes tenían mal, pues identifíquenlo con esto que
comparando con esto que les estoy mostrando aquí, ¿sí? Bueno, entonces a continuación seguiremos con la presentación de proteínas para dar fin a este tema y comenzar con la de enzimas. Nos habíamos quedado en esta diapositiva, donde decíamos que las proteínas se sintetizaban y que tenían cuatro estructuras, la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Les dije que les iba a pasar un video en el cual se explicaba pues como que más ejemplificado la constitución molecular de los aminoácidos. Entonces los vamos a ver. Más que un video es como una animación. Entonces aquí pues se observa mejor cómo es la constitución de esos aminoácidos. Aquí pues nos mencionan que dentro de las estructuras que vamos a observar, las esferas negras van a representar los átomos de carbono, las rojas los de oxígeno, las que no tienen color o las blancas hidrógenos, azules nitrógenos y rosas o lilas pues el fósforo, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con esta animación. Pues aquí nos mencionan que pues existen todos estos 20 aminoácidos, que todos los que están en amarillo pues son aminoácidos no polares, los que están en verde son aminoácidos polares pero no tienen carga eléctrica, es decir, tienen carga eléctrica de 0, los azules son aminoácidos básicos y los rosas son aminoácidos ácidos, ¿sí? Luego, aquí pues nos dicen que si nosotros nos posicionamos sobre cada uno de ellos, pues podemos observar su estructura molecular. Y también pues nos van diciendo aquí cuáles son esenciales y cuáles son no esenciales, ¿no? Luego aquí nos mencionan que los aminoácidos son los bloques de construcción de las proteínas, que las proteínas están edificadas o sirven para la estructura celular y actúan como enzimas para catalizar algunas reacciones celulares. Que regularmente pues los aminoácidos que conforman a las proteínas son 20 y se distinguen entre sí por sus propiedades químicas y por su forma, y 9 de ellos pues se dice que son esenciales para la dieta humana, que es lo que ya veíamos en la clase, ¿no? Que alguna literatura pues nos mencionan que 9 son esenciales, otros dicen que son 10, ¿no? Luego fíjense bien, aquí nosotros podemos darle clic sobre glicina y nos va a decir que esta es la estructura molecular de glicina, que esto pues es lo que estamos observando acá, ¿sí? Esto es como la estructura atómica de ese aminoácido. Aquí con la letra alfa pues nos está representando el carbono alfa, el carbono asimétrico, el cual va a estar unido a un grupo amino, que es, aquí tenemos el nitrógeno y aquí tenemos los hidrógenos, un grupo carboxilo, que tenemos el carbono aquí, 2 oxígenos y el hidrógeno. Y pues aquí va a estar unido a un hidrógeno y luego a su radical. Lo que cambia entre cada aminoácido es el radical al cual está unido. Aquí tenemos que glicina es este radical que vemos aquí. Alanina contiene ese otro radical de acá, un carbono y 3 hidrógenos, será un CH3, que es este mismo que estamos observando acá. Valina, pues tiene este radical a diferencia de los demás. Leucina tiene este otro, isoleucina tiene este, prolina tiene este que se está mostrando a continuación, serina tiene este, treonina, cisteína, metionina, creo que esas, no sé qué es ASN, no recuerdo. Luego aquí tenemos asparagina, está hasta acá, ¿no? Asparagina es ASN y ASP es aspartato, ácido aspartico. Entonces, ASN es asparagina. Aquí tenemos a glutamina, que aquí abajito nos está dando el nombre del aminoácido el video y no me había fijado. Entonces aquí les digo, tenemos a metionina, aquí tenemos asparagina. Luego si le damos clic en cada uno de ellos, les digo, pues nos dice cuáles son los que son esenciales, ¿no? Como puede ser esenciales la valina y la leucina. Todos los que son esenciales aparecen en letra roja. Luego íbamos en asparagina y luego aquí tenemos glutamina, aquí tenemos fenilalanina que también es esencial, tenemos tirosina, tenemos triptófano, lisina, arginina, histidina, aspartato o ácido aspartico y glutamato o ácido glutámico. Entonces aquí pues podemos observar, les digo, esas diferencias que tienen en cuanto a estructura molecular cada uno de los aminoácidos. Luego le damos que siga continuando. Ahí creo que le di mucho.
A ver. Aquí pues nos dice la historia de las estructuras L y D, ¿no? Hay formas de aminoácidos, forma L y forma D, así como lo veíamos en los carbohidratos también. Entonces, aquí lo que nos dice el video es que los aminoácidos existen en formas de dos enantiomorfos, que son imágenes especulares o enantiómeros, pero solamente los aminoácidos L son los que se encuentran en las proteínas. Otros aminoácidos, que son los aminoácidos D, que son las imágenes especulares, se pueden encontrar en las células, pero no conforman las proteínas. Únicamente los que forman parte de las proteínas son los aminoácidos L. Los aminoácidos L y D pues se distinguen por las configuraciones en las cuales pues hay ciertas propiedades químicas y otras características, ¿sí? Aquí pues ya habíamos mencionado, ¿verdad?, que un enantiómero L es aquel que cuando se le hace incidir sobre él rayos de luz polarizada, la desvía hacia la derecha, la L, mientras que la D la va a desviar hacia la izquierda. Entonces esa sería la diferencia, como lo podemos observar aquí. Luego, también nos muestra cómo se forma el enlace peptídico. Fíjense bien, lo voy a regresar y luego vamos otra vez hacia el enlace peptídico. En el enlace peptídico se observa que dos aminoácidos se pueden unir y luego acá se da el desprendimiento de una molécula de agua. Sale el OH con un hidrógeno del grupo amino y el OH que está en el grupo carboxilo, y de esa manera cuando se está sintetizando ese enlace peptídico pues se desprende esa molécula de agua. Le damos en repetir y podemos observar esto, ¿sí? Viene un aminoácido, se une al otro y esto forma la molécula de agua. Esto constituye pues la estructura primaria de los aminoácidos, por eso aquí nos dice que los enlaces peptídicos son creados enzimáticamente dentro de los ribosomas, que era lo que yo les explicaba en la presentación en clases anteriores. Dice que pues eso sucede de acuerdo a la secuencia que está determinada por el ADN, la unión de aminoácidos dentro de cadenas polipeptídicas. Y aquí pues es lo que podemos pues observar, ¿no? Les digo que aquí pues se observa cómo se va formando ese enlace peptídico. Esto de aquí es a lo que conocemos como enlace peptídico, que está uniéndose el grupo carbonilo del carboxilo, se une al nitrógeno del grupo amino del siguiente aminoácido. Si aquí se unieran más aminoácidos, pues este OH sale para formar esa molécula de agua junto con un hidrógeno del grupo NH2. Aquí pues vamos a regresarnos para que puedan observar mejor otra vez cómo se forma un enlace peptídico aquí de forma atómica, ¿no?, entre los átomos. Vemos ahí el desprendimiento de la molécula de agua, aquí otra vez y aquí otra vez, ¿sí? Entonces esto es lo que sucede. Esto decimos que es la formación pues de un péptido. Y la estructura primaria de esas proteínas pues es la secuencia de los aminoácidos que se encuentran unidos. Luego, ¿qué otra cosa tenemos aquí? Aquí también nos va a mostrar la estructura secundaria. La estructura secundaria pues ya habíamos mencionado, ¿no?, que hay porciones de cadenas polipeptídicas que se enrollan en forma de hélice y pues pueden formar este bucle, esta forma que tenemos aquí. Eso es resultado de la formación de enlaces químicos que se conocen como puentes de hidrógeno entre el oxígeno del grupo carboxilo con los hidrógenos de los grupos aminos de los siguientes aminoácidos. Otra configuración que se puede tomar en el caso de una estructura secundaria aparte de la alfa hélice es la hoja beta plegada. Luego, que va a tener esta configuración que observamos aquí. Una hoja beta plegada pues es cuando esos enlaces de hidrógeno pues hacen como que se forme una capa de electrones sobre otra y luego sobre otra, y de esa manera van a tomar otra conformación diferente a la estructura de alfa hélice, ¿sí? Luego, después de la estructura secundaria, tenemos la estructura terciaria, que es cuando ya la proteína está totalmente plegada sobre sí. Aquí pues nos mencionan que la alfa hélice y la hoja beta plegada son elementos estructurales básicos
que ayudan a determinar la forma de la proteína y son cruciales para las funciones de las proteínas. Dice que pues algunas proteínas contienen secciones extensivas en las cuales tienen las dos configuraciones. Es decir, en su estructura terciaria pueden tener dominios o secciones de alfa hélice y de hoja beta plegada. Aquí nos mencionan que en azul está el final del grupo, el grupo amino, y en rojo el grupo carboxiterminal, ¿sí? Como se puede observar aquí en esta manera. Ok, luego pues eso sería todo lo que viene aquí en el video. Entonces les digo que me gustó este video porque es un poco más esquemático y representa mejor pues cómo están constituidos aquí pues los péptidos, cómo están los aminoácidos, que hay formas L y hay formas D, que las formas L son las únicas que pueden formar parte de las proteínas y las formas D pues pueden estar formando parte de una célula, ¿no? Pero no conforman proteínas. Luego, pues también aquí se puede observar mejor cómo se forma ese enlace peptídico cuando se une un aminoácido con respecto al otro, las estructuras secundarias alfa hélice y hoja beta plegada, y cómo tendríamos también finalmente una estructura terciaria, que es ya cuando la proteína pues se hace funcional. Las proteínas dependen de esas estructuras tridimensionales para poder realizar su función. Si llegaran a perder esas conformación tridimensional, entonces la proteína no pierde su funcionalidad y entonces es cuando decimos que se va a desnaturalizar. Bueno, entonces continuaremos con la presentación de proteínas para terminar este tema de una vez. Ok, aquí pues les digo, cuando las proteínas pierden su estructura tridimensional o su estructura terciaria o ya sea cuaternaria, ¿verdad? Van a perder esa funcionalidad. Nosotros podemos definir la desnaturalización, este término, como la modificación de la estructura normal de la proteína y por consiguiente la pérdida de la actividad biológica. Algunos factores que pueden causar desnaturalización en las proteínas es el calor y el pH. Hay dos tipos de desnaturalización, una desnaturalización reversible y una irreversible. Cuando las proteínas pierden su forma o pierden su estructura tridimensional, pierden su actividad biológica. Eso puede ser ocasionado por agentes como el pH, la temperatura, la fuerza iónica, la solubilidad. Ustedes van a poder observar esto mejor cuando realicen la práctica que les encargué, en la cual van a someter la clara del huevo a diferentes agentes como puede ser el jugo de limón, el alcohol y como puede ser la sal disuelta en el agua, ¿sí? Entonces, una desnaturalización es una pérdida de la actividad biológica. Es decir, si nosotros tuviéramos esta forma, una proteína normal, su estructura tridimensional fuera esta, y entonces pierde su actividad biológica por alguno de estos agentes, va a perder su forma esa proteína y entonces así se observaría la proteína desnaturalizada. Es decir, se quedaría como con su pura estructura primaria. Es la pura secuencia de aminoácidos, pero si se fijan, ya perdió su estructura secundaria y su estructura terciaria. Entonces de esta manera se observaría una proteína desnaturalizada. Cuando la proteína se desnaturaliza, la proteína por lo tanto va a perder su funcionalidad. Hay dos tipos de desnaturalizaciones, una que es reversible y otra que es irreversible. Por ejemplo, una desnaturalización reversible sería lo que nosotros hacemos cuando nos planchamos o nos alaciamos el cabello. Cuando nos alaciamos el cabello, por acción de la temperatura, del calor, se rompen los puentes disulfuro que existen en el cabello y se alacian. Esos puentes disulfuro son los que mantienen como los rizos del cabello. Entonces, por acción del calor, nosotros rompemos, hidrolizamos esos puentes y se nos queda lacio el cabello. Pero, ¿qué sucede cuando nos lo volvemos a mojar? Pues entonces esa forma, digámoslo, se vuelve a hacer, esos enlaces disulfuro, esos puentes disulfuro, se pueden volver a constituir y entonces se vuelve al cabello original, ¿sí? Por eso decimos que es una desnaturalización reversible.
Sin embargo, nosotros cuando cocinamos un huevo, por ejemplo, para almorzar, pues ahí estamos hablando que estamos desnaturalizando las proteínas de la clara del huevo. Esa es una desnaturalización irreversible porque una vez que ya las cocinamos, no las podemos volver a su forma original, ¿sí? Luego, aquí en esta diapositiva pues nos menciona que, por ejemplo, aquí tenemos una proteína activa porque tiene su configuración tridimensional. Sin embargo, la podemos desnaturalizar cuando la sometemos a mucho calor, que sería 100 grados centígrados, y entonces va a tener una forma inactiva porque únicamente va a conservar su estructura primaria. Después, cuando se enfría, pues ya no hay como... no se puede reconstituir esa proteína a su forma tridimensional porque entonces la proteína se queda nuevamente inactiva. Ya no ocurrió esta forma tridimensional que tenía en un principio, pues ya no sucede. Esto pudiéramos decir que es una desnaturalización irreversible porque aunque aún conservemos la estructura primaria, ya no podemos regresar a la estructura terciaria que era lo que le estaba confiriendo su funcionalidad. Luego, si nosotros hacemos una desnaturalización suave o una desnaturalización reversible, como puede ser el tratamiento con urea en esta proteína, pues vemos que esta proteína, por ejemplo, tiene su estructura primaria de esta manera y vuelve a su estructura primaria. Y de esta manera, pues la proteína es inactiva. Sin embargo, cuando eliminamos la urea, se vuelve a reactivar esa proteína porque vuelve a tomar su estructura tridimensional como la tenía anteriormente y por lo tanto esta proteína sigue siendo activa, ¿no? Ok. Otra cosa que les iba a comentar es, bueno, básicamente es eso, ¿no? Cuando las proteínas se desnaturalizan, pues pierden su función. Por eso, por ejemplo, nosotros los humanos y cualquier mamífero cuando tiene temperatura, todas las proteínas del cuerpo están sometidas a un calor que normalmente no lo tienen, o sea, normalmente no están sometidas a eso. Por eso es tan grave cuando a alguien le sube la temperatura, cuando tiene mucha fiebre. Por eso los bebés cuando, por ejemplo, que están enfermos, no sé, que tienen neumonía o algo, ¿no? Y les sube mucho la fiebre, pues lo que recomiendan los médicos, ¿no? Es que tienes que bajarle la fiebre, o sea, fuerza la temperatura, porque si no, si se mantiene mucho tiempo a esa temperatura, entonces las proteínas de su organismo se empiezan a desnaturalizar y eso puede ocasionar daños irreversibles como pueden ser daños neurológicos, inclusive hasta la muerte, porque estás desnaturalizando todas las proteínas de un organismo vivo, ¿no? Bueno, entonces con esta diapositiva pues terminamos el tema de proteínas. Ahora comenzaremos a ver el tema de enzimas. El tema de enzimas, el tema de enzimas es nuestro último tema que vamos, no, antes de eso, antes de que se me pase, tengo que ver cómo vamos a evaluar ese tercer parcial. Déjenme ver cuánto tenemos de grabación, 23 minutos, estamos bien. Entonces, para ese tercer parcial, los porcentajes con los cuales se va a calificar pues el total de la evaluación van a ser... tres cosas las que se van a tomar en cuenta o tres los instrumentos de evaluación. La monografía, ya les había comentado que tenía un valor elevado, pero hasta la semana pasada pues fue cuando establecimos así claramente los valores. Todos los maestros quedamos descifrando los componentes de la vida, ¿no? que impartimos esta auda. La monografía tiene un valor de un 40% de su calificación del tercer parcial. El reporte de la práctica más el reporte de la práctica que me van a entregar a más tardar este jueves a medianoche tiene un valor de un 30%. Y los exámenes que van a realizar, el que realizaron ayer y el que van a realizar el día del semestral, que recuerden que no es semestral, sino que es la sección únicamente de proteínas y enzimas, de eso que nos falta de ver en el último periodo del semestre, el examen pues tendrá un valor de otro 30%. Es decir, como el examen lo dividimos en dos secciones, cada sección vale un 15%. El examen que hicieron el día de ayer, ese examen vale 15%, y el siguiente examen o la siguiente sección que harían el día que nos programen el semestral sería otro 15%, representaría el reporte de la práctica en la práctica 30 y la monografía un 40%. Esto es pues para que ustedes tengan en mente y tengan contemplados estos porcentajes, por favor.
Luego, ahora sí vamos a abordar lo que es el tema de enzimas. El tema de enzimas es el último tema que vamos a abordar en el semestre. La clase de mañana jueves vamos a tener videollamada porque necesito aclarar bien con ustedes los puntos o los temas que van a abordar en su monografía. Necesito que para ese entonces ya mínimo tengan conformados los equipos para yo ir pues platicando con cada uno de ustedes, viendo qué temas son los que quieren desarrollar, para orientarlos un poquito, porque pues ya el tiempo se nos está viniendo encima, ¿no? Ya la semana que entra se termina el semestre y las clases, y pues hay que tener todo ya bien puntualizado sobre qué van a trabajar. Les digo, enzimas es el último tema que vamos a ver. Tenemos todavía las cuatro clases de la semana que entra para terminar de ver ese tema, pero no quiero ir como muy presionada para poder terminarlo, por eso vamos a comenzar de una vez el día de hoy a ver este tema. Las enzimas, pues en realidad son una parte fundamental de los organismos vivos, ya que de ellas dependen muchas reacciones biológicas que se llevan a cabo dentro de estos seres vivos. Las enzimas son claves para el desarrollo de ciertas funciones, ¿no? Aquí pues podemos observar en la portada de la presentación una enzima. En este caso, pues esta enzima es como si fuera de naturaleza proteica y pues se representa de esta manera. Aquí en azul pues está mostrando como, vamos a decirlo, la estructura de la enzima, y en rojo pues estará mostrando el sustrato, o bueno, el compuesto sobre el cual va a actuar una enzima, porque ahorita les voy a explicar un poquito mejor de cómo es que trabajan las enzimas y cuál es su función. Bueno, la función de las enzimas es catalizar reacciones biológicas, y entiéndase por catalizar, acelerar reacciones metabólicas. Es decir, aquí pusimos una imagen para ejemplificar esto, ¿no? Si ustedes se fijan en la primera imagen, pues ese trabajo de bajar un saco, bueno, un costal, ¿no? Con cierto peso, desde a cierta altura, entre más arriba esté, pues es más difícil, ¿verdad? Es más el esfuerzo que se tiene que hacer para poder bajar ese saco y subirlo a la rampa. Sin embargo, ¿qué sucede cuando nosotros el saco pues no lo tenemos que levantar, sino que el orificio en la pared está más abajo? Pues requerimos un menor esfuerzo para poder colocar el saco sobre la rampa y que pueda bajar, ¿no? Pero aquí si el orificio está más arriba, o sea, se puede realizar ese trabajo, ¿verdad? Pero requiere de un mayor esfuerzo para poder lograr. Entonces, aquí, bueno, es una analogía con la función de las enzimas, porque las enzimas lo que hacen es que ayudan a que se puedan llevar a cabo esas reacciones metabólicas, pero con una menor cantidad de energía y de manera más rápida. Porque esas reacciones metabólicas, a final de cuentas, en los organismos vivos se pueden llevar a cabo, nada más que si no existieran las enzimas, se batallaría mucho más en realizarlas, en llevarlas a cabo, y durarían más tiempo para poder realizarse. De hecho, se dice que si no existieran las enzimas, las reacciones biológicas sí se pudieran llevar a cabo, pero como durarían mucho tiempo en realizarse, pues ese tiempo pues no sería compatible con la vida. Es decir, nosotros no podemos esperarnos 5 días a que nos haga digestión algo que comimos hoy si teníamos hambre hoy mismo, ¿no? Entonces vamos a esperarnos 5 días hasta que lo que comimos ahorita llegue a las células en forma de energía, pues nos moriríamos simplemente esperando todo ese tiempo. En cambio, con las enzimas, pues esas reacciones se aceleran y duran menor tiempo en realizarse, ¿no? Bueno, nosotros podemos decir entonces que las enzimas son proteínas solubles producidas por las células del organismo que van a favorecer y a regular las reacciones químicas en los seres vivos, ¿sí? Las enzimas normalmente, bueno, nosotros las podemos definir como moléculas que ayudan a catalizar reacciones, es decir, que ayudan a acelerar reacciones para que éstas se lleven a cabo de manera más rápida. Estas enzimas pues pueden estar compuestas ya sea de proteínas o bien de ácidos nucleicos, como es el caso de ARN.
Las las enzimas comúnmente o en su mayoría están compuestas de proteínas. Esas enzimas trabajan uniéndose a sustratos, o sea, ciertos compuestos sobre los cuales van a modificar y los modifican para facilitar su reacción. Cuando las enzimas están constituidas de ácidos nucleicos como el ARN, a esas enzimas se les conoce como ribosimas, que son ARNs con funciones enzimáticas. Y eso también ya lo habíamos mencionado en otras clases anteriores. Decimos entonces que las enzimas son biocatalizadores, es decir, son aceleradores de reacciones químicas que se llevan a cabo en organismos vivos. Actúan disminuyendo la energía de activación de una reacción y aumentan la velocidad de la reacción. Se pueden medir por la cantidad de producto que se forma por unidad de tiempo. Son sustancias que incluso en cantidades muy pequeñas son capaces de acelerar las reacciones químicas. No es que se consiga más producto, más bien lo que se consigue es la misma cantidad pero en menos tiempo. Las enzimas no se consumen durante las reacciones biológicas, por lo que siempre hay la misma cantidad de enzimas. Eso también es importante mencionarlo. Las enzimas se caracterizan por ser muy específicas, actúan en una sola reacción sin alterar otras, actúan siempre a temperatura ambiente, son muy activas, algunas pueden aumentar la velocidad de reacción más de 1.000.000 de veces y tienen un peso molecular elevado. Por ejemplo, supongan ustedes que esta bola gris que tenemos aquí en la imagen es una enzima. Esta enzima pues debe poder actuar sobre otra molécula del organismo. En este caso pues la vamos a llamar sustrato. Entonces esa enzima cuando llega a su sustrato se une a un sitio en particular de la enzima que se conoce como sitio activo. Entonces se forma un complejo una vez que el sustrato se pegó a la enzima y se conoce como complejo enzima-sustrato. Esta enzima lo que hace es que ese sustrato lo modifica, lo convierte en algo y entonces este sustrato ya no es un sustrato, sino que como se transformó se conoce como producto. Entonces, después de tener ese complejo enzima-sustrato, tendremos el complejo enzima-producto y finalmente la enzima va a liberar esos productos que son la consecuencia de la reacción sobre la cual la enzima actuó. Miren, vamos a ver otro ejemplo pues más conciso de lo que es un ejemplo de la acción de una enzima, ¿sí? Vamos a poner aquí la vía de glucogénesis en los organismos vivos, en los mamíferos. Vamos a ver, no, de glucólisis mejor, glucólisis. Aquí, por ejemplo, bueno, la glucólisis ustedes la van a ver más adelante en bioquímica, ¿no? Pero a final de cuentas, bueno, la glucólisis es la ruta metabólica por medio de la cual nosotros vamos a obtener moléculas de glucosa y a partir de esas moléculas de glucosa se van a transformar y se va a obtener piruvato, ¿sí? Y ese piruvato sirve como una molécula que va a ingresar a otra ruta metabólica. Pero lo que quiero que vean aquí, déjenme ver si encuentro otra imagen más bonita en la cual se observen mejor esas fases de la glucólisis. Bueno, por ejemplo aquí. Ay, no, esta no. A ver, glucólisis, reacciones, ¿verdad? Reaction, glucólisis. Glicólisis. Ay. Bueno, aquí. Supongan ustedes el primer paso para nosotros empezar a degradar la glucosa es que esa glucosa se le tiene que adicionar un grupo fosfato. O sea, por ejemplo, aquí tenemos la molécula de la glucosa. El primer paso para empezar a degradarla hasta obtener piruvato o algún otro compuesto, ¿no? Es que se le tiene que adicionar a esta molécula de glucosa un fosfato en el carbono 6. Entonces, a partir de la glucosa se va a obtener una molécula que se llama glucosa 6-fosfato. Para que se pueda llevar a cabo esta reacción, tiene que participar aquí una enzima que le permita
unirse o enlazar el grupo fosfato que se obtiene de este ATP a la molécula de glucosa. Entonces, el sustrato de la enzima sería la glucosa y el producto sería esta glucosa 6-fosfato, porque esta glucosa es el sustrato sobre el cual se va a generar un cambio, una transformación y finalmente vamos a obtener este producto de acá que sería una glucosa 6-fosfato, ¿sí? Entonces, de esta manera es como vemos que en todas las reacciones metabólicas pues van participando enzimas, que si esas enzimas no estuvieran presentes, a lo mejor sí se puede llevar a cabo esto, ¿verdad? Una glucosa se puede transformar en glucosa 6-fosfato, pero si con el uso de una enzima vamos a suponer que lo hace en 10 segundos, de hecho lo puede hacer en menos de 10 segundos, pero vamos a hacerlo así, ¿no? A lo mejor con la presencia de la enzima lo va a hacer en 10 segundos, y si no estuviera la enzima duraría 10 minutos en hacerse esa reacción. Entonces, claro que las enzimas nos ayudan a disminuir la velocidad de la reacción y por lo tanto, en esos 10 minutos en los cuales se generaría únicamente una molécula de glucosa 6-fosfato si no tuviéramos enzima, con la presencia de la enzima en esos 10 minutos vamos a generar muchas moléculas de producto, ¿sí? A eso es a lo que se refería aquí la presentación, cuando decíamos que, cuando decíamos que no es que se consiga más producto, sino que más bien se consigue la misma cantidad de producto, pero en menor cantidad de tiempo. Bien, pues entonces hasta aquí dejamos la clase del día de hoy y la clase de mañana va a ser videollamada y luego ya el jueves continuaríamos con el tema de enzimas. O bien, si mañana terminamos de organizarnos antes de las 9, o sea, antes de que se termine la hora de clase, comenzamos otra vez a ver, retomamos el tema de enzimas, pues para no dejar tiempo muerto, ¿no? Bueno, agradezco su atención, muchachos, que tengan un buen día y nos vemos mañana.